Tengan todos muy buenas tardes. Hoy, una vez más, con el reposo del sábado de Dios. Qué lindo que es reposar en el Señor. Qué lindo que es cuando uno todas las cargas se las da a Dios y empieza a confiar en Él verdaderamente, verdaderamente, sin saber si lo que Dios tiene dispuesto para uno es agradable o no es agradable a uno, porque siempre va a ser bendición, siempre. Dios no nos va a dar algo que no sea bendición, pero no es tal vez lo que yo esperaba o lo que yo quería. Pero Dios, con su infinita misericordia, Él no se equivoca. Y a veces hay caminos estrechos que tenemos que pasar. Tenemos que pasar caminos por donde nos asustamos realmente, pero sostenidos por la mano y la misericordia de Dios, lo podemos lograr con sabiduría, con entendimiento, con paz y, ¿por qué no?, hasta con gozo en nuestros corazones, porque siempre el Señor nos pide que por nada estéis tristes, porque todas las cosas que nos malas, que nos supuestamente malas, que nos ocurren, siempre son para bendición después. Entonces, no retengamos las bendiciones, empecemos a tener la mirada puesta en Él y a confiar en Él. Siempre, como les dije en el tema, el reposo del sábado de Dios, hoy vamos a ver la lucha por la primogenitura. La lucha por la primogenitura. Es bastante interesante el programa de hoy y esperemos que sea de su agrado. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos guíe, nos fortalezca, nos anime y nos ayude siempre a estar en una actitud bien positiva delante de Él. Amantísimo Padre, te damos gracias por una programación más, te damos gracias por permitirnos estar aquí con tu amado pueblo, porque escogiste a todo este grupo de personas que están oyendo esta programación para ayudarlas a salir adelante en toda su diaria manera de vivir. Y sabemos que va a llegar a los lugares a donde tú quieres que llegue y que lo van a escuchar las personas que usted desea que le escuchen. Te damos gracias, Padre Eterno, por permitirnos estar aquí. Te damos gracias por la salud, el bienestar, la prosperidad material y espiritual de todas las personas que escuchan esta programación. Y haz de todos nosotros tu pueblo. No permitas que nos apartemos, pero ni un minuto, ni un segundo de ti, Padre Eterno. Te damos gracias por tu reposo, por tu gloria, por tu bendición y por tu santo Hijo amado, Cristo Jesús. Te damos gracias en nombre de Él, que es sobre todo nombre, Padre Eterno. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Amén. La lucha por la primogenitura. Vamos a hablar un poquito hoy de Jacob y de Esaú. Vamos a hablar de ellos un poco. Uno hubiera esperado que la lección que Abraham tuvo con Ismael y con Isaac le fuera transmitida a Isaac, para que él no cometiera los mismos errores que su padre, para edificar el reino de Dios. Eso es lo que uno esperaba. Pero después de que Isaac se casó con Rebeca, los gemelos Esaú y Jacob vinieron. Esaú nació primero, lo cual le daba el derecho a la primogenitura. La primogenitura era espiritual y material. Ellos tenían derecho a heredar la mayor parte del legado que le daban sus padres, y también la primogenitura le daba derecho en lo espiritual a ser la ascendencia de Cristo Jesús. Pero en respuesta a las oraciones de Rebeca, le informaba que el menor y no el mayor
iba a prevalecer. Y vamos a la primera imagen, Génesis 25, del 20 al 23, que dice así. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Panaram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Siguiente imagen. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Qué difícil para una mamá cuando los hijos están en competencia. Muchas veces los hijos piensan que las mamás o los papás tenemos preferencias, y no es así. Nosotros siempre preferimos al que nos necesita, al que estén, unos los queremos por lindos, otros por feos, otros por inteligentes, otros por no tan inteligentes, unos por buenos, otros por traviesos. Pero siempre amamos a todos nuestros hijos, a todos los amamos, sin restricción de ninguna clase. Pero los hijos siempre están en competencia, que usted le compró eso a aquel y que no me lo compró a mí, que me le dio más comida a él y que me dio más comida a él. Claro, a él no lo ponía a hacer nada, pero a mí me ponía a hacerlo todo. Porque ocurre en todas las familias, en donde sobre todo, bueno, ahora ya las familias no son tan numerosas como antes, pero antes las familias eran excesivamente numerosas, había muchos hijos, había que repartir todos los quehaceres de la casa entre todos los hijos, y la comida y la ropa y todo había que repartirlo, y a veces uno se ponía majadero, porque la verdad es que nos poníamos majaderos con nuestros papás porque queríamos más y más y más y más. Pues eso le estaba pasando en el vientre de Rebeca. Sus 2 hijos estaban en una lucha constante. Imagínense cómo se le hacía aquella pancita a Rebeca. Seguro pasaban volándose patadas y todo dentro del vientre de la mamá. Y Rebeca, una mujer entregada al Señor, le oró al Señor y el Señor le explicó qué era lo que estaba pasando. Contraria a toda restricción, se deleitaba en la libertad. Espera un momentito. Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de Esaú. Esaú le encantaba la caza y desde joven eligió la vida de cazador. Y por supuesto era el hijo predilecto de su padre. Era un varón, me imagino, fuerte, pelirrojo, lleno de vello, un hombre valiente, poderoso. Jacob era flaquito, me lo imagino yo, flaquito, tranquilo, pacífico. Él le gustaba la música, le gustaba la poesía, le gustaba refugiarse en su mamá y no tenía la fuerza de su hermano mayor. El hermano mayor corría por los montes, volvía con la casa para su padre y los relatos que él tenía, que se peleó con un oso, que se peleó con un león, que mató un cervatillo, todas las aventuras de un cazador. Y al papá hasta que se gozaba oyendo las anécdotas y los cuentos de su hijo mayor. Pero, por otra parte, Rebeca amaba a Jacob. Y él, debido a la consagración a las riquezas eternas, ella le creyó a Dios que la línea de descendencia hacia Cristo Jesús iba a ser a través de Jacob. Jacob era reflexivo, era aplicado, era cuidadoso, pensaba más en el porvenir que en el presente.
se conformaba con estar en la casa, se ocupaba de cuidar los rebaños y de cultivar la tierra. Era paciente. Su economía y sus previsiones eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a la felicidad que a la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Estaba dividido, la casa estaba dividida en ese sentido, ¿verdad? Así como para Abraham, la prosperidad del reino de Dios, de acuerdo con las promesas que Jehová personalmente le había hecho, lo mismo era verdad de Isaac y Rebeca. Entonces, por consiguiente, con diligencia, enseñaron a sus hijos los principios y propósitos de Dios en el pacto eterno, e inculcaron en sus mentes las sagradas responsabilidades en la primogenitura. Porque no era solamente una herencia de riqueza material o riquezas terrenales, era también la preeminencia espiritual. Lo que pasa es que, bueno, tanto Rebeca como Jacob le daban importancia a la preeminencia espiritual, pero sus dos hijos no. Jacob le daba más importancia a la preeminencia espiritual, pero Esaú no. Esaú estaba más dedicado a lo terrenal, El que recibía la primogenitura debía ser sacerdote de su familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. Debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abraham, debía obedecer los requisitos divinos. En el casamiento, en las relaciones familiares, en la vida pública, en todo lo que hiciera, tenía que consultar la voluntad de Dios. Eso era lo que tenía que hacer el que heredara la primogenitura. Y Esaú no mostraba interés en nada de estas cosas espirituales, nada. Desarrolló un carácter que descalificaba para emprender estas obligaciones. Él se inclinaba a la complacencia propia. Él deseaba la libertad para hacer su gusto, para hacer su voluntad. Para él, el poder y la riqueza, los festines, el alboroto, constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Rebeca recordaba las palabras del ángel y comprendió mejor que su esposo el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob heredaría la promesa divina. Repitió Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. Cuando uno tiene muchos hijos, hay hijos que llenan la casa, que entran, gritan, hablan, se ríen, y otros que entraron y uno ni cuenta se dio en qué momento entraron, que son más silenciosos, más tranquilos, más calmados. Pues esos eran Esaú y Jacob. Esos eran Esaú y Jacob. Me imagino que Esaú entraba pegando gritos, tiraba la presa por allá y ya se ponía a hablar con su papá y a contarle todas las aventuras que había tenido. Mientras que el otro andaba silencioso, callado por ahí, pasando desapercibido. Esaú plenamente confirmó su incapacidad para la primogenitura
cuando la vendió por un plato de alimento. Y se casó también con mujeres paganas. Él se casó con mujeres paganas. Se casó con 2 mujeres de las hijas de Et. Estas adoraban a dioses falsos y su idolatría causaba amarga pena a Isaac y a Rebeca. Él había violado una de las condiciones del pacto, que prohibía el matrimonio entre el pueblo escogido y los paganos. Pero Isaac no vacilaba en su determinación de conferirle la primogenitura. Las razones de Rebeca, vehementemente el deseo de que Jacob recibiera la bendición, la indiferencia de Esaú hacia sus obligaciones, no consiguieron cambiar la resolución del padre. Esto condujo a una división en el hogar, una división. Y lo que hizo fue demorar el otorgamiento de la primogenitura. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando se daba el otorgamiento de la primogenitura, se hacía una gran fiesta, se ungía al muchacho, se llamaba a los familiares, se hacían comidas especiales para el evento. Y se hacía una ceremonia muy significativa. Y también asistían miembros de la iglesia. Pero debido a la división del hogar, Isaac postergó el pronunciamiento una y otra vez, porque ella lo que quería era dársela a Esaú. Y me imagino que Rebeca se oponía y le decía, no, es de Isaac, es de Isaac. Entonces él decía, no se hace nada. Entonces no se hace nada. O se hace como yo digo o no se hace nada. Y no debe ser así, porque no era lo que Isaac quería, era lo que Dios demandaba. Pero se demoró. Así que vamos a la primera imagen, Génesis 27 del 1 al 4. La siguiente imagen, Génesis 27 del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Siguiente imagen. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Vean qué terrible. Estaba Isaac ya viejo, ya estaba ciego. Y sin embargo, todavía no había hecho el traspaso de la primogenitura. Dando tiempo a que las cosas se ordenaran como él quería, ¿verdad? Todo esto lo hizo él en secreto para que Rebeca no se diera cuenta. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a oponer y que iba a haber otra vez otro aplazamiento, y él ya estaba viejo y tenía miedo de morirse, y pensó, es ahora o nunca. Pero las mujeres siempre andamos husmeando por ahí. Siempre andamos husmeando y viendo a ver qué es lo que el esposo está haciendo y qué es lo que los hijos están haciendo. Y Rebeca no fue la excepción. Ella andaba husmeando por ahí. Y se dio cuenta del complot que estaban haciendo Isaac y Esaú. Y escuchó todas las instrucciones que le estaba dando a Esaú. Y ella pensó, está equivocado, eso no es lo que Dios quiere. Pero Esaú era el más viejo en nacimiento, fue el que nació primero. Él era el que tenía el derecho a la primogenitura desde el punto de vista humano.
Él se había descalificado de la forma en que vivía, pero el patriarca había permitido que en sus emociones gobernara Esaú en ese momento. No estaba razonando, no estaba pensando en como Dios piensa, porque uno lo critica, pero nosotros somos iguales. El pensamiento de nosotros no es el mismo pensamiento de Dios. Las decisiones de nosotros no son las mismas decisiones de Dios. Si nosotros pudiéramos ver, como ve Dios, el principio y el fin en nuestro caminar, estaríamos de acuerdo con las decisiones de Dios, porque nosotros estamos viendo el principio y el fin, pero no lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Entonces lo que estamos haciendo es dando palos de ciego, y creemos que Dios está equivocado y que queremos hacer las cosas a mi manera. Pues Isaac en ese momento no era diferente. Él estaba viejo, Esaú tenía el derecho a la primogenitura y él no le iba a quitar ese derecho. Además era su hijo amado, era el que le daba el gusto a sus ojos. Pero Dios no le iba a dar la primogenitura a una persona incrédula, que no la apreciaba. Porque Dios no le puede dar dones a uno que uno vaya a desparramar. Por eso muchas veces cuando nosotros le pedimos en oración a Dios, Él no nos da las cosas en el momento que la pedimos, porque sabe que si Él no las cede, no las vamos a apreciar, la vamos a perder. El diablo nos las va a arrebatar. Y no es que el diablo nos las arrebate, nosotros se las cedemos, porque no las aceptamos. En cambio, Rebeca estaba convencida de todo lo contrario a lo que Isaac pensaba. Y ella estaba de acuerdo con lo que Dios le había ofrecido. Y le había revelado en su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar a Dios en ese momento. De excluir a sus hijos de la posición a la cual Dios le había llamado. A causa de su gran amor por Jacob, Rebeca deseaba que él tuviera la primogenitura. Pero es incierto si esto era la motivación dominante que la movía. Semejante a Sara, a Abraham, ella amaba la causa de Dios y nada deseaba tanto como su prosperidad. Temía por su esposo, quien estaba en peligro de incurrir en desagrado divino, Entonces, mientras, María Elena volvía a hacer lo mismo. Mientras que la motivación de Rebeca fueron correctas, las acciones fueron equivocadas. Y ella también ayudó a Dios a su manera. Apenas Saúl salió a realizar el encargo hecho por su padre, Rebeca empezó a realizar su acción para impedir que la bendición se la dieran a Esaú y que fuera irrevocable. Le aseguró que si seguía las instrucciones que ella le daba a Jacob, obtendría la bendición, como Dios lo había prometido. La idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción a Jacob. Pensaba que tal pecado le traería consecuencias, le traería mucha aflicción y tal vez maldición más que bendición. Pero aún así, él obedeció a la mamá e hizo lo que le indicaba. Llegó el momento llegar a un punto de no retorno, cuando ya uno no puede devolverse las cosas que está haciendo, y eso le pasó a Jacob. Llegó a un punto en que ya él creyó que no podía devolverse, y valiéndose de un engaño, obtuvo la bendición codiciada.
Este plan violaba las leyes de Dios, las violaba. No, era mentira, era una mentira lo que estaban haciendo. Violaba las leyes de Dios. Y ahí no podía haber un plan divino. Aunque era un esfuerzo para proteger el reino de Dios al modo humano. Rebeca cayó en la tentación de tomar la función como solucionadora del problema. Ella podía hacer las dos cosas, o hacía su propio plan a su manera, o reconocía al Señor como solucionador del problema. Ella podía acudir a Dios y así entregar todo el problema en sus manos, siendo muy cuidadosa para evitar la formación de soluciones o planes por sí misma. Tenían la promesa, ella y Jacob, y lo que tenían que hacer era rendir el problema en las manos de Dios y luego pacientemente esperar a que Él cumpliera lo garantizado, lo que había ofrecido. Y así el Señor los hubiera instruido con órdenes específicas. Dios le protegía a Jacob la primogenitura y se había comprometido a dar las instrucciones necesarias. Y la actitud de Isaac no era desconocida para Dios, no estaba colocado en una posición donde el asunto estaba fuera de su alcance, que necesitar seres humanos para tomarlo y cumplir la promesa por él. Dios era el más capacitado para manejar el asunto por sí mismo. Dios tenía el poder, mientras que ellos no. Pero en ese momento ellos sentían que el plan de Dios para edificar su reino estaba en peligro y que tenían que salir corriendo a ayudar a Dios. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, consiguieron lo que querían, consiguieron engañar a Isaac. Pero con este engaño lo único que trajeron para sus vidas fueron tristeza y aflicción. Porque Rebeca, pobrecita, pero en el momento que Isaac tuvo que salir huyendo, no lo volvió a ver nunca más. Ya nunca más lo volvió a ver. Si ellos hubieran tenido confianza en el favor de Dios, en sus promesas, todo se hubiera cumplido a su debido tiempo. Pero al Rebeca tratar de ser la solucionadora del problema, cometió el mismo pecado que Lucifer, que le causó la expulsión del cielo. Ella se puso en lugar de Dios y trató de salvar la obra del Señor a su propio modo. Por otra parte, en el caso de Abraham, sus motivos e intenciones fueron antes censurados y semejante a Abraham ganó un resultado que por el momento la satisfizo, que había hecho lo correcto. Pero al poco tiempo, madre e hijo vieron qué malo había sido su proceder y se arrepintieron profundamente de su pecado. Esto los separó y nunca más se volvieron a ver el rostro. Desde que recibió la primogenitura, Jacob se sintió obligado por la condena propia. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. No fue hasta esa terrible noche, cuando Jacob luchó con el ángel muchos años después, que finalmente experimentó el descanso de la carga de ese pecado. Al regresar Jacob a su país, Esaú, temiendo que le venía a quitar todos los bienes materiales, porque recordemos que heredaban no solo lo espiritual, sino que lo material también. Entonces, cuando Esaú se dio cuenta que su hermano venía de vuelta a su país, sintió temor, porque tenía que devolverle todo, tenía que darle todo, si por ley le pertenecía.
y viene en contra de su hermano. Viene en contra de su hermano. Y venía directo a matarlo, Pero Jacob ya había aprendido las lecciones del reposo del sábado de Dios. Y no hizo intento para emprender la obligación de la defensa de su compañía, sino que confió en Dios. Luego salió al desierto, al arroyo de Jaboc, para suplicar por su caso delante de su maravilloso Padre Celestial, y fue ahí que el ángel del pacto, Cristo Jesús, descendió a luchar con él. Hora tras hora pasaba mientras Jacob era atormentado con el reconocimiento que era su propio pecado contra Esaú, que lo había puesto con su familia en peligro por sus vidas. Al final de cuentas, Jacob venció al ángel y prevaleció por su humillación, por su arrepentimiento y entrega de sí mismo. Prevaleció ante la majestad del cielo. El error que había inducido a Jacob al pecado y alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, no había confiado en la promesa de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho en su tiempo y en su modo. Él se arrepintió, Dios lo perdonó. Su nombre que le recordaba el pecado, recordemos que el nombre de Jacob significa engañador, fue cambiado para conmemorar su victoria y ya no iba a seguir más ser llamado engañador o suplantador, sino que sería Israel, porque ha peleado con Dios y con los hombres y has vencido. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia. La dulce reconciliación con Dios le trajo paz. Ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Él sabía que Dios podía conmover el corazón de Esaú para que aceptase su humillación y arrepentimiento. Qué diferente que es para nosotros cuando ya aprendemos a confiar en el reposo del sábado de Dios y esperamos que Dios haga su obra. Es otra cosa completamente diferente. Porque todo lo que nos amargaba, todos los temores, todo se va. Por otra parte, en el caso de Abraham, Sara, Rebeca y Jacob, la educación faltó, con el resultado de que estos cristianos tan dedicados y con buenas intenciones entraron en cursos de acción que eran erróneos y en los cuales nuestro Padre Celestial no tiene parte. Ellos cometieron errores, no se pueden criticar porque ellos creyeron que era ayudar a Dios y que estaban ayudando y sirviendo al plan de Dios en la vida terrenal. Por otra parte, también en la vida terrenal con Cristo. Vamos a analizar un poco la vida terrenal de Cristo. No conoció fracaso o falta. Nos enseña cuáles son los procederes correctos, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Hubo muchas ocasiones en que Cristo fue tentado también, como Abraham, como Sara, como Isaac, como Jacob. Pero Él nunca cometió el error de permitir a sus fuertes emociones lo desviaran a hacer la obra de Dios de la forma humana. Por consiguiente, su Padre Celestial podía aceptar, bendecir y obrar en todas las cosas que Cristo hizo. Él no se desvió del plan de Dios. Él cumplía el plan de Dios a cabalidad. Todos los días del mundo que Él estuvo en esta tierra, Él le pedía en la mañana la agenda a Dios. Y la cumplía a cabalidad.
En su último viaje que hizo de Galilea a Jerusalén, Cristo fue poderosamente motivado a apartarse de la voluntad de Dios, donde la crucifixión lo esperaba. Él cuando regresó de, de Galilea a Jerusalén, él sabía que ya iba directo a la crucifixión. Fueron momentos sumamente difíciles para él, demasiado difíciles. Pero también Satanás ejerció todo su poder y astucia para explotar la presencia en Cristo del amor divino por las almas perdidas. Total dedicación para establecer el reino de Dios y el espíritu de sacrificio, para desviarlo de los planes de Dios para el avance del reino a otra manera. Fue la misma clase de tentación que venció a Abraham y a Rebeca, pero Cristo no cayó como ellos lo hicieron. Imagínense lo que es uno venir a este mundo a sanar enfermos, a ayudar a los desvalidos, a sanar, a liberar a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hizo Cristo en sus años de ministerio en la tierra. Y que de un momento a otro le digan, y ahora usted tiene que morir. Tiene que morir, vaya porque la cruz lo espera. Y los enfermos que se agolpaban alrededor de él, y las viudas y los necesitados, ¿dónde iban a quedar? Y todo eso Satanás se lo dijo, porque él no quería que Cristo fuera crucificado en ese momento, porque él lo que quería era desviarlo del plan de Dios y de la agenda de Dios, porque si él lo lograba, el plan de salvación se hubiera perdido. Y entonces él lo que hizo fue presionarlo para que él no cumpliera con la agenda del Padre. Pero Cristo no cayó. Una de las cosas más impresionantes del ministerio de Cristo fue su fidelidad. Fue invariable para ejecutar la voluntad del Padre. Nunca, nunca, nunca permitió que nada lo desviara de ese deber. No importó lo poderosa o persistente que fuera la presión. Por otra parte, Satanás fue incansable en sus tentaciones para separar a Cristo de la voluntad de su Padre, induciéndole a efectuar la obra de Dios a su modo. Cuando vino el tiempo para el Salvador de salir de la provincia de Galilea para viajar a Jerusalén, para ser crucificado, Satanás hizo parecer que ningún proceder podía ser posiblemente más desastroso para la causa. Sugirió planes alternativos que parecían dar mejores resultados de prosperidad a la obra de los que exigían a Cristo seguir por su Padre. El Salvador estaba confrontando exactamente con la misma tentación que venció a Abraham, a Sara, a Rebeca y a Jacob. Pero ellos sucumbieron a la tentación, Cristo no. Si él lo hubiera hecho, el plan de salvación había sido destruido para siempre y la humanidad habría sido perdida. Para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños, la incredulidad de sus amados discípulos. Era duro llevarlos adelante a la angustia y desesperación que los aguardaban en Jerusalén. Satanás estaba listo para premiar con su tentación al Hijo del Hombre. ¿Por qué ir ahora a Jerusalén? A una muerte segura, ¿para qué? En todo su alrededor había almas hambrientas del pan de vida. Había de realizarse mediante el evangelio de su gracia, solamente había empezado.
ese evangelio de gracia. Y él estaba lleno de vigor, en la flor de su virilidad. ¿Por qué no se dirigía hacia los vastos campos del mundo con sus palabras de gracia, el toque de su poder curativo? ¿Por qué tendría el gozo de impartir luz y alegría a aquellos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué dejaría la ciega de esas multitudes a sus discípulos tan faltos de fe, tan embotados de entendimiento, tan lentos para obrar? ¿Por qué habría de arrastrar la muerte ahora y abandonar la obra en sus comienzos? El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto le asaltó ahora, con fieras y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiese cedido por un momento, todo se hubiera perdido. Todo, absolutamente todo se hubiera perdido. El curso trazado por su padre parecía carecer de sabiduría y perspectiva. La única persona que estaba en capacidad de fundar la iglesia en ese momento era Cristo. Los discípulos habían demostrado serias debilidades e incapacidades. Todo indicaba que si Cristo era muerto en ese momento, todo se iba a ir al traste. Todo, absolutamente todo se iba a ir al traste. En este momento, las circunstancias para extender la obra de Dios eran formidables. Fuera del incrédulo mundo judío, millones de almas hambrientas, listas, esperando la clase de ministerio que Cristo podía promover. Si él viajaba allí, entonces la obra podría ser un corto tiempo grandemente expandida. Pero si no lo hacía, debía abandonar a los necesitados a la muerte y la destrucción. Él vino por todos nosotros. Y en este momento parecía como que él no le importaba y que nos iba a abandonar y que todo se iba a ir en derrota. El enemigo no le indicaba que rechazara la cruz, no, jamás, él lo que quería era verlo muerto, sino solamente que la postergara. Y que lo que Dios le había ordenado que hiciera ahora, lo podía hacer más tarde. Igual que nosotros, cuando la mamá nos dice, vaya, haga tal cosa, ahorita mamá, ahorita. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es atrasando la obra. Pues igual le pasa a, Satanás le sugería a Cristo. Es como cuando también llegan y nos dicen, entréguese a Dios, este es el momento, esta es la hora buena, hágalo ya. Y nosotros, no, cuando esté viejita lo voy a hacer. Porque cuando esté viejita es cuando me voy a morir, entonces mejor me espero, voy a seguir disfrutando un poquitito más. La crucifixión debía tomar lugar en el tiempo determinado. Cualquier demora habría sido un problema para todos. Nos hubiera condenado a todos, completamente. Esto nos hace pensar que a Dios no le interesaba la humanidad, no le interesaba las multitudes sufrientes. Él había planeado que debían perecer. Poco después de la muerte de Cristo, cuando la iglesia fue dotada del poder del Espíritu Santo, el evangelio fue llevado a ellos y miles fueron convertidos ese día, el día de Pentecostés. La fatal presión, que él sintió en el Getsemaní, allí toda la carga del pecado había sido puesta sobre él. Sintió el abandono de su padre y al único que podía mirar para la solución del problema era a sí mismo.
Esta oportunidad también la aprovechó Satanás y actuó con toda destreza y astucia para conmover a Cristo, que debía abandonar su misión completa a la voluntad de su Padre y emprender el plan para su futuro él mismo. ¡Ay, qué lucha más terrible estaba teniendo Cristo en su sumisión! En la cabeza divina de él me imagino cómo se debatía esta situación. Mientras tanto, Satanás estaba ejerciendo todo el poder para llevarse a Cristo del lado donde él quería llevarlo, perdiendo la visión y la fe en el Altísimo, para que él ejecutara sus ideas para resolver el problema. Resistiría a Satanás, no importaba el costo, seguiría la senda trazada por Satanás, o seguiría la senda trazada por Satanás. En ese momento Cristo estaba en una encrucijada. Obedecía al Padre, obedecía a Satanás. Abraham, Eva, Adán, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y muchos otros más cometieron ese mismo error de procurar establecer el reino de Dios a su agrado. Rechazado por el hombre y abandonado por Dios, Cristo peleó la batalla y triunfó. ¿Cuántas veces nos sentimos rechazados por nuestros parientes, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por la causa de Dios? Y también cuántas veces nos sentimos abandonados por Dios. Pero Cristo peleó la batalla y triunfó, aun cuando le costó la vida hacerlo. Cristo declinó su cabeza y murió, pero mantuvo su fe firme y su sumisión a Dios. Fue por la permanente sumisión de Dios a Dios que obtuvo la victoria. La única manera en que la obra de Jehová puede ser hecha es por medio de la sumisión absoluta a la voluntad y a la dirección de Dios. La naturaleza de la prueba por la cual Cristo pasó y la victoria que ganó debe ser el estudio constante de nosotros, para estar preparados para que el conflicto final contra los poderes de las tinieblas lo podamos pasar. Los problemas enormes demandan soluciones enormes, pero en vez de mirar a Dios y a sus caminos para obtener la respuesta, los hombres procuran hacer la voluntad del Señor por ellos mismos. La situación será tan desesperada que las naciones pondrán a un lado sus contiendas y se unirán bajo una cabeza por amor a la preservación. No debemos, bajo ningún motivo, seguir nuestros propios planes, menos cuando venga el momento de la persecución, y es ahora cuando debemos prepararnos. ¿Sabemos si vamos a estar en medio de la persecución? No lo sabemos, pero en este momento debemos prepararnos. O seguimos la obra de Dios o seguimos nuestros propios pasos. Cuando realmente somos verdaderos hijos de Dios es cuando nosotros escogemos el camino de escape a nuestros problemas y se lo entregamos a Dios. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En vez de prestar atención a estas advertencias, la mayoría hará lo que pueda para obligar a los fieles seguidores de Cristo a adoptar su plan en vez del divino. Las presiones que vamos a recibir van a ser
enormes, enormes, para que abandonemos nuestros propios planes, el plan de Dios, y sigamos nuestros propios planes. Eso es lo que el enemigo quiere, que abandonemos la causa, pero debemos dejarnos guiar por su Santo Espíritu, debemos dejarnos guiar por Él, porque por nosotros mismos no podemos. Va a haber un tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente que ha habido gente en esta tierra. Y necesitaremos en ese momento tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no los podemos lograr debido a nuestra indolencia. Los peligros nos esperan y nos resultan tan grandes, tan grandes, tan grandes como uno no se los había imaginado. Pero este no es el caso para las crisis que espera. Por más problemas que tengamos en este momento, por más grandes que sean, no se van a comparar con la crisis por venir. Van a ser enormes, enormes los problemas, van a ser enormes, en donde no vamos a poderlos solucionar. Y entonces ahí es donde vamos a claudicar y vamos a buscar nuestras propias soluciones, o las que nos ofrecen, apartándonos del plan de Dios. Y lógicamente que Satanás va a estar ahí presente, acusándonos y atizando para que nosotros nos apartemos del plan de Dios. Y tenemos que estar firmes en la fe, firmes, agarrados de Dios para no claudicar. Porque esa crisis nos espera, si es que vamos a estar ahí, lógicamente. Vamos a la última imagen, Ezequiel 14:20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Nadie, absolutamente nadie nos puede salvar. Nadie, absolutamente nadie. ¿Quiénes son los que van a lograrlo? Solo los que entren en la prueba totalmente establecida en los principios que Dios es el hacedor del plan y el solucionador del problema. Esos son los que van a poder resistir. Si Adán y Eva, Abraham y Sara, Jacob y Rebeca y millones más hubieran decidido que el principio fundamental en sus vidas era permanecer sumisos a la voluntad del Padre, jamás habrían cometido los errores desastrosos que cometieron. Tenemos que estar agarrados en el reposo del sábado de Dios, descansando en Él, ofreciéndole todo a Él y esperando las soluciones del problema, de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mi propio plan. Él nos da las instrucciones generales y las específicas. Dios está esperando con anhelo indescriptible la formación de un pueblo en el cual pueda confiar la edificación de su reino conforme a su voluntad. No es sino hasta que tenga finalmente semejanza eterna, ejército, que le confiará el conflicto. Dios lo que quiere es formar a su propio pueblo. ¿Y cómo lo hace? A través de los problemas que tenemos, probando nuestra fe, haciéndonos esperar sumisos, tener paciencia y entrar en el reposo del sábado de Dios. Y ver que la forma en que lo hicieron Adán y Eva, Jacob y Rebeca, Isaac, Abraham, Sara, fueron erróneos. Y que eso los llevó a retrasar la obra de Dios y a serios problemas. Nosotros decidimos de qué lado queremos estar. Nosotros decidimos si esperamos o tiramos la toalla.
Nosotros decidimos si pasamos por donde asustan agarrados de la mano de Dios o nos vamos en pos de mi propio plan para ir directamente al fracaso. Porque cuando yo voy en pos de mi propio plan, voy directo al fracaso. Y si fuera solo yo que voy directo al fracaso, yo le diría, eso es decisión suya. Pero quién sabe si a la postre me llevo en banda a mis hijos, a mis familiares, a mis seres queridos. Y eso duele terriblemente. Si estamos en contra de la ley de Dios, si estamos en contra de Dios, estamos a favor de Satanás, aunque nos duela, aunque nuestras intenciones sean las mejores, pero los métodos que usamos son los incorrectos. Tenemos que tener fe, pero también, como se los dije en programas anteriores, es fe con obras. Pero no son las obras de ayudar al prójimo, que eso por sí mismo tenemos que hacerlo lógicamente. Las obras es hacer la voluntad de Dios, esperar y confiar en mi Padre Celestial, que Él me da las instrucciones generales y las específicas también. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo programa. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por compartir conmigo este mensaje. Que el Señor me los bendiga grandemente, que tengan una excelente semana llena de prosperidad material y espiritual, y que Dios esté con ustedes hasta el fin, como nos prometió a todos que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y que si estamos en este momento pasando por un bache, por un problema serio, no quitemos la mirada de Dios, que Él es el autor y el consumador de la fe. Que Dios me los bendiga y nos vemos próximamente.